Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más elevamos una oración a ti, reconociendo que si algo ha de acontecer en nuestros corazones, fruto de la exposición de tu palabra, tiene que venir de tu mano. Que tú y solo tú puedes aplicar la palabra en nuestros corazones, la puedes implantar de tal manera que haga el efecto que ha sido expresada en tu palabra. El deseo que tú tienes, solo tú puedes implantarla en nuestros corazones. Te rogamos y te imploramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Miren lo que dice un autor acerca de la vida. El dolor y la aflicción son los acompañantes inevitables del humano. Son el patrimonio común de todos en todo lugar. No tenemos escapatoria del dolor. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos sufriendo. Es algo inherente a nuestra propia vida. El simple hecho de que somos humanos y que nacemos para morir es ya en sí mismo una fuente de sufrimiento. Además, tenemos que la propia vida está llena de problemas y dificultades que nosotros debemos enfrentar frecuentemente. Mis queridos hermanos, ¿quién de los que está aquí en esta mañana no ha enfrentado o está enfrentando alguna enfermedad? ¿Quién de nosotros no ha enfrentado una situación dolorosa que le ha quebrantado, que le ha humillado o que tal vez en tu caso la estás sufriendo ahora? En nuestros cultos de oración constantemente estamos orando por personas, pidiendo por hermanos o familiares de hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran en aflicciones, que se encuentran en dificultades económicas y circunstancias adversas, algún familiar muerto. Estas circunstancias adversas pueden ser diversas, pero todas tienen algo en común, son dolorosas. Podemos estar enfrentando dificultades con compañeros de trabajo, vecinos, dificultades con amigos, dificultades con nuestra esposa, nuestro esposo, dificultades con nuestros padres, dificultades con nuestros hijos. Ahora, si los hombres en general tienen problemas en esta vida, mis amados hermanos, tristemente el creyente tiene problemas aún más graves. A nuestra mente muchas veces pudiera venir el pensamiento de Asaf al ver al justo sufriendo. Este hombre de Dios, llegó un momento que vino la duda a su corazón al ver, póngalo entre comillas, la desigualdad del sufrimiento. El corazón de Asaf comenzó a llenarse de envidia ante la prosperidad de aquellos que no aman a Dios. En cierta medida, Asaf pensaba que el sufrimiento debería ser algo democrático. Todos deberían tener un poquito, con la misma intensidad y con la misma calidad. Si todos estamos en un mundo caído, es el pensamiento de Asaf, todos deberíamos sufrir más o menos igual. El comunismo no empezó con Carlos Marx. En todo caso,
era el pensamiento de Asaf. Si alguien es piadoso, si alguien ama a Dios y le obedece, en todo caso debería sufrir menos. Aquellos que odian a Dios se merecen un sufrimiento más férreo. Sin embargo, dice Asaf, yo no veo tal cosa. Vamos a el Salmo 73, versículos 2 al 14, para que entiendan de lo que estoy hablando. Salmo 73, versículos 2 al 14. Miren este hombre y alabamos a Dios porque tocó corazones de los que inspiró a abrir su corazón públicamente. No todo el mundo hace eso, ¿verdad? Miren este hombre abriendo su corazón delante de Dios. Salmo 73, versículos 2 al 14. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira esto. Ellos no aman a Dios. Ellos no buscan a Dios, ellos no obedecen a Dios. Mira lo bien que les va. Manejan hasta un BMW. Y yo tengo un Corolla del 15. ¿Para qué yo sirvo a Dios? ¿No te ha pasado eso por la mente? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf, y he lavado mis manos de inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf veía lo mal que se había repartido la aflicción. Él percibía la desigualdad del sufrimiento. Asaf se preguntaba, ¿por qué Dios permite que providencias aflictivas vengan a mi vida? ¿Cómo puede permitir Dios que las cosas que me están ocurriendo sean de esta manera? ¿Por qué los piadosos sufren en esta vida? Al igual que Asaf, mi amado hermano, muchos creyentes se hacen estas y otras preguntas en el momento de la aflicción. Por ejemplo, se dicen a sí mismos, yo veo que los hijos de los que practican la santería siguen la religión de sus padres sin ningún obstáculo. Son más religiosos que sus papás. Yo veo que los hijos de los islámicos siguen la religión de sus padres sin ningún estorbo. Yo veo que los hijos de los testigos de Jehová siguen la religión de sus padres y viven en armonía. ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no siguen a Dios de las Escrituras cuando es lo correcto y la verdad? Bueno, si te has hecho esa pregunta en algún momento, la explicación es más larga que esa, pero al menos debo decirte esto. Y es que la mentira es más fácil de tragar. Esas religiones, todo lo que demandan es externo, ritualista, no de corazón. Simplemente son cosas que se hacen. El cristianismo implica un cambio de corazón que solo Dios puede hacer. Y ellos y nuestros hijos lo perciben rápidamente.
y por eso, a menos que Dios obre en los corazones, no nos seguirán. Para muchos creyentes es entendible que aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios sufran. Claro, Dios no está con ellos. No están con Dios, no obedecen a Dios. Está muy bien, hasta así se puede decir, que les caiga un rayo encima. Tienen los que piensan así el entendimiento teológico de los amigos de Job, que decía, si estás bien espiritualmente, todo en tu vida te tiene que ir bien. Si estás mal con Dios, todo en tu vida te tiene que ir mal. Sin embargo, eso no es lo que enseña Dios en su palabra. Habrá personas que tengan una correcta, deleitosa y afable relación con Dios y su vida estará llena de aflicción. Habrán aquellos que odian a Dios, desprecian a Dios. Dios no es parte de su vida. Es solo una palabra que viene a sus bocas cuando ocurre algo. ¡Ay, Dios mío! Pero Dios no es parte de su vida y sin embargo le irá bien en esta vida. El final de Asaf, o sea, el final de ese entendimiento que tenía Asaf, ocurrió cuando llega al templo. Y entonces Dios les revela que les puede ir muy bien en esta vida. Sus negocios pueden ir, como dice el gallego comúnmente, todo, ¿cómo dice? Viento en popa y a toda vela. Pero un día estarán delante de Dios y darán cuenta por haber echado a Dios a un lado y verán las consecuencias de eso. Ahora, yo no quiero que ustedes tengan ni el concepto de Asaf ni el concepto de los amigos de Job. Yo quiero que ustedes tengan un concepto apropiado de la aflicción, de las providencias aflictivas que pueden estar sucediendo en tu vida o que vendrán. Así que veré 3 encabezados fundamentales. En primer lugar, vamos a explicar qué son las providencias aflictivas. En segundo lugar, vamos a explicar la fuente de las providencias aflictivas. Y en tercer lugar, por qué Dios trae providencias aflictivas a nuestra vida. Espero que sea ser útil a tu alma en esta mañana. Veamos en primer lugar qué son las providencias aflictivas. Mi hermano, déjame explicarte una cosa. Luego que Dios creó este universo, no lo dejó al azar, sino que Él gobierna y sostiene todo cuanto Él ha creado. Eso es lo que llamamos en teología la providencia. Y yo sé, mi amado hermano, que la palabra providencia ha desaparecido del vocabulario de los cristianos de nuestros días. Y yo quiero volverla a incorporar en tu vocabulario. Esa palabra se ha convertido en algo obsoleto y arcaico. Se ha sustituido, y estoy hablando por los evangélicos cristianos, por la palabra casualmente. Estaba en Walmart y casualmente me encontré con la hermana Margarita. Déjeme decirle que la palabra casual habla de que los eventos que ocurren en tu vida son producto de la casualidad y el azar. El término casualmente, oye esto, tiene más en común que la herejía del deísmo, que es la iglesia más grande de los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que el deísmo teológico es la iglesia más, es una broma, pero los que saben de teología saben de lo que estoy hablando? La iglesia deísta es la más grande de los Estados Unidos. Su pastora se llama Oprah. El deísmo fue una postura teológica que surgió a finales del siglo XVII y que enseña que Dios creó el mundo y luego lo dejó a que las leyes caminaran solas. Hay una frase famosa deísta de uno de sus pastores, estoy poniéndolo
más famoso, decía, si Dios existe, no tiene nada que ver con la vida. Entonces hay millones de personas en los Estados Unidos que si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ah, sí, ¿y tú amas, adoras, sirves a Dios? No, yo vivo mi vida. Lo que están diciendo es lo que decía este deísta. Si Dios existe, no tiene nada que ver con la vida. El término providencia, que es como hablamos los cristianos a lo largo de la historia, cuando hablamos de los eventos contingentes, inesperados, hablamos de no casual, que habla del azar y la casualidad, hablamos de la providencia. Espero que cuando termine el señor Mon, todos hablemos así. Y no es que yo voy a obligar a nadie a hablar como yo quiero, es lo correcto, mis hermanos. El término providencia se deriva del latín providentia, que a su vez viene de un término bíblico en griego que es pronoia. Literalmente significa simplemente previsión, aunque con el paso del tiempo este término tomó otro significado. Lo que está detrás de la palabra providencia es que Dios gobierna a todas las personas, todos los eventos que hay en el mundo y los sostiene. Dice John MacArthur, la providencia divina es la preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento en el mundo y su dirección de las cosas del universo, el final que Él tiene asignado para ellas. En pocas palabras, mis amados hermanos, repito, providencia divina significa que Dios gobierna y sustenta toda su creación. Ahora vamos a hablar de lo que la Biblia dice. Ya yo di el concepto teológico, lo que yo entiendo, los pastores de esta iglesia entienden, pero ahora tengo que probarlo por la Biblia. ¿No es verdad? Así que voy a pedir agilidad en sus manos. Vayan conmigo al Salmo 93, versículos 1 y 2. Salmo 93, versículos 1 y 2. Los textos que estaré exponiendo ahora demuestran que Dios gobierna su creación. Este mundo no lo gobierna Satanás. Este mundo no lo gobiernan los hombres fuertes, los presidentes, los reyes. Este mundo, este universo es gobernado por Dios. Salmo 93, versículos 1 y 2. Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. La convicción de que tenemos de que este mundo no se destruirá por la tercera guerra mundial, sino por la mano de Dios está aquí. Dios reina, este mundo no se va a mover. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y el Salmo 97, versículos 1 y 2 dice, Jehová reina. El impío dice, ¡ay, qué malo! No, el piadoso dice, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mi amado hermano, la Biblia declara con toda claridad que Dios gobierna este universo. Dios es el soberano. La soberanía de Dios, tal como es expresada en las Escrituras, es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos el derecho que Él tiene a gobernar sobre todo cuanto Él ha creado, para su propia gloria y el bien que a Él le agrada. Miren lo que dice Isaías, no lo busquen, óiganlo. Isaías 46, versículos 9 al 13. Presta atención a este texto tan interesante. Miren a Dios hablándole a su pueblo. El contexto no podía ser más negro. Estamos predicando de eso en los cultos de Santa Cena. Así que muchos de ustedes tienen una idea bastante clara de cuál es el contexto de Isaías 46.
Y miren a Dios hablándole a su pueblo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. ¿Podrán nuestros hijos tratar de huir de Dios? No se puede huir de Dios. Cuando vamos a un lugar, ya Él está ahí. Y la salvación de Dios no se detendrá. Él es el Rey, Él es el soberano. Y dice Él, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Salmo 135, 6. Mira este texto. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mis amados hermanos, nuestro Dios es soberano. Él gobierna todos los eventos de la creación. No hay nada que se escape de su mano, que no esté al tanto y que Él no esté detrás de tales eventos. Hasta algo tan sencillo como un pájaro cayendo. Mateo 10, 29 y 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, y yo sé que a algunos les es más fácil contarle los cabellos que a otros. Sobre todo si te afeitas la cabeza. Pero lo cierto es que Dios tiene contados nuestros cabellos, los que lo tenemos. Entonces dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Déjenme abrir un paréntesis. A mí me encantan los animales. Yo los amo. Yo tengo 2 perras grandes que son molestosas, pero yo las amo. Y yo odio el abuso animal. Pero mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, es Dios el que ha creado un valor diferente entre el ser humano y los animales. Mira el texto, mira a Jesús, el creador de todo, diciendo que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Sé que eso que están diciendo de que cuidar el corazón emocional de las gallinas es tontería, básicamente. Mis amados hermanos, el gobierno de Dios en su providencia abarca todo cuanto existe y todos los eventos de la historia. El Salmo 103, 19 dice, Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mi amigo que nos visitas en esta mañana, mi amiga, tú pensarás que tú te gobiernas a ti mismo, que tú eres tu propio rey. Qué pena me da tu caso. Dios es el gobernador de todo cuanto hay. Y un día Él reclamará lo que tú hiciste con lo que es de Él. Todo cuanto eres, todo cuanto tienes,
Todo lo que es de tu vida es de Él. Él te lo ha dado. Respiras el aire de Él. Tu corazón lo creó Él. Las palpitaciones de tu corazón, el torrente sanguíneo, todo cuanto hay en tu vida es manejado y sustentado por Dios. Y un día Él te pedirá cuentas por lo que estás haciendo con lo que es de Él. Si tienes un negocio, me puedes entender. Imagínate que tienes un negocio y lo pones en manos de alguien y vienes a ver lo que está haciendo con tu negocio que tú creaste. Espera que sea responsable con lo que no es de esa persona a quien pusiste tu negocio en sus manos. Y puedes venir y reclamarle. Tú eres de Dios. Y tú puedes ahora vivir por la gracia y la bendición de Dios alineado a Él, o puedes mantenerte como su enemigo todos tus días hasta que un día Él te venga a pedir cuentas. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo, en Él es Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Yo no sé si tú crees en la predestinación. Hay algo que no puedes hacer si no lo crees. Y es quitar las palabras de la Biblia. Está ahí. Son inamovibles. No podrás salirte de eso aunque arranques la página. Aunque lo borres con un marcador. Dice que tuvimos herencia en Cristo porque fuimos predestinados para eso. Porque Dios siempre hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Ahora, no solo Dios es gobernador, la Biblia también enseña que Dios es sustentador de todo. Y aquí también hay muchos pasajes. Solo voy a seleccionar unos cuantos para no hacer el drama largo, o sea, la predicación. No lo busques. Oye, Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, esa expresión tan oscura para algunos, lo que habla es que Cristo es una persona diferente del Padre y a la vez ambos, junto con el Espíritu Santo, son un Dios. Eso es lo que está en esa expresión. Lo voy a leer de nuevo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y habla que son diferentes personas, el mismo Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La palabra griega que utilizó el escritor para hablar de sustentador, que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esa palabra sustentar tiene la idea de llevar, mantener, apoyar o acarrear cuando llevamos algo. Es la palabra que se utiliza en Marcos 4:8 para hablar de la producción de un fruto. En pocas palabras, lo que esto significa es que todo cuanto ocurre, la nieve que cae, la lluvia que cae, las plantas que crecen, el suelo fértil o seco, todo eso es gracias al sustento de Dios. Cito a MacArthur una vez más, hablando de Hebreos 1:3. No es solo que Cristo ha hecho todas las cosas y que algún día Él vaya a heredar, sino que Él sostiene mientras tanto. La palabra griega para sustenta quiere decir apoyar o mantener. Y aquí se usa en tiempo presente para implicar
una acción continua. Jesucristo en este momento es quien está sustentando toda la creación del universo. Toda la creación se mantiene y se mantendrá por el sustento del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:17, hablando del Señor Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, eso tiene que ver con la providencia, pero yo les dije que voy a predicar, estoy hablando de las providencias aflictivas. Mis hermanos, les pedí por favor que su cabeza esté aquí. ¿Qué es una providencia aflictiva? Bueno, son aquellos eventos negativos, tristes, amargos y contingentes. Contingente significa que no lo esperamos. Que están dentro del gobierno sabio y justo de Dios sobre todas las cosas. Lo que estamos hablando es que Dios decreta, ordena y permite que lleguen a nuestras vidas el dolor y la aflicción. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es la fuente de las providencias aflictivas? Bueno, si Dios ordena, gobierna todos los eventos y todas las personas que están en este mundo, y todos los eventos están dentro de su gobierno, entonces la conclusión o la respuesta a esta pregunta es que todos los eventos negativos que vienen a nuestra vida vienen de la mano de Dios. Tú dirás, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso y cuidadoso de los suyos permita, decrete y ordene la aflicción, no solo de aquellos que no le aman y no le aprecian, sino aún de aquellos que le aman? La aflicción, mis problemas con mi suegra, estoy hablando, es un chiste que me gusta hacer a menudo de la suegra, no estoy hablando de la suegra de nadie. Mi problema con mi suegra, con mis hijos, con la enfermedad que tengo, con tu diabetes, Joel, tus problemas cardíacos, todo eso viene por la mano de Dios. Sí, mi hermano, y a mí me alegra que sea así. Las Escrituras nos enseñan que tanto lo bueno como lo malo que ocurren en nuestra vida provienen de la providencia divina. Si admitimos que Dios tiene perfecto control sobre todas las cosas, que Él gobierna por su providencia, que es soberano y que ninguna cosa acontece fuera de su voluntad, entonces debemos admitir que todos los eventos negativos que vienen a nuestra vida provienen del decreto de Dios. Mis amados hermanos, fue Dios el que orquestó las providencias aflictivas en la vida de José. La preferencia de Jacob hacia José, la envidia de sus hermanos, la venta de los hermanos de José a los ismaelitas, la codicia morbosa de la mujer de Potifar y la consecuente ida a la cárcel, el olvido del copero del faraón. Si no has leído una historia impresionante, hermosa, ve a Génesis y lee la historia de José. No puedo hacerla toda ahora. Todos esos eventos están llenos de pecado, de eventos contingentes. Todo eso fue orquestado de una manera sabia por Dios y lo hizo sin Él ser autor de pecado y haciendo que las causas secundarias, hoy estoy teológico, como me gusta ese sermón, las causas secundarias tienen que ver con los humanos involucrados. Y las causas secundarias actuaron libremente. ¡Wow! ¡Qué grande es tu Dios y el mío! Fue tan así, y es evidente en la historia de José, uno lo puede notar,
que cuando vienen los hermanos a José, sabiendo que José ahora es el segundo del imperio egipcio, que tenía poder para pasarle la chábara a los hermanos después de todo lo que le hicieron, y fueron a tratar de hacerse amiguitos de José de nuevo, José les diga en Génesis 45:8, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Y en el 50:20 lo vuelve a reiterar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. En Isaías 46, 9 y 10, Dios dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es un testimonio claro que Dios tiene todo cuanto ocurre en sus manos. Este mundo, mis enfermedades, las aflicciones de mi vida no están sujetos al azar, a la contingencia. Están en las manos de un Dios bueno, misericordioso, y eso trae tranquilidad a mi vida. Hay personas que preferirían, no, que Dios no está involucrado. No, Dios es bueno y no puede hacerlo. Que eso sea el azar. ¿De verdad que te gustaría vivir en un mundo así? Miren la historia de Job. Cómo él reconoce que toda la aflicción, si quieres leer otra historia impresionante, lee el libro de Job. Lo digo para las visitas. A ese hombre le pasó un tren por encima. Era una aflicción detrás de la otra. Perdió todo su negocio, perdió todos sus hijos. La armonía familiar que ese hombre tenía, su negocio, su salud la perdió. Y miren este hombre hablando después de todos esos eventos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Uno está enamorado de su esposa. Y a mi vida han venido aflicciones como a la tuya. Y una cosa buena que ha pasado en mi vida es que Dios ha usado a mi esposa como un sostén en mis aflicciones. Ese hombre perdió hasta eso. Miren cómo le habló la esposa, pudiendo ella ser un medio de edificación para su esposo. Miren lo que dice ella en Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, si no entiende lo que significa fatua, es estúpida, aquí va, cabe, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Déjenme ejemplificarlo con otra historia de la Biblia. Uno lee el libro de los Hechos, una iglesia pujante, creciendo. Se estima que esta iglesia en unos pocos días, meses, de 120 miembros llegó a 8,000 miembros. ¿Se imaginan ustedes de pronto, 8,000 personas aquí? No hay parqueo, vamos a poner los carros uno encima del otro. Creció, todo el mundo contento. Llegamos a Hechos capítulo 12. Y vemos cómo el rey Herodes quería congraciarse con los judíos.
y meten preso a Jacobo y a Pedro, dos discípulos amados por el Señor Jesucristo, dos discípulos que cayeron bajo la mano del mismo rey Herodes. En el versículo 3 vemos cómo Jacobo es muerto por la espada de Herodes. Y en el mismo capítulo vemos a Pedro encarcelado y cómo viene un ángel del Señor y no solo le conforta, le abre las puertas de la cárcel y puede salir libre. Dos apóstoles del Señor, dos siervos del Señor, dos amados del Señor. Mismo sufrimiento, desenlace diferente. Uno es librado por el ángel de Jehová y el otro es decapitado por la espada de Herodes. Yo te pregunto, ¿qué crees que le pasó por la cabeza a la esposa de Santiago, cuando vio a su esposo morir, pero que supo de la obra soberana y providencial de Dios en la liberación de Pedro? ¿Saben lo que probablemente dijo? Exactamente lo que dijo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mira lo que dice Amós 3 al 6. Y Amós, Dios por medio de Amós está haciendo un grupo de preguntas y todas deben ser respondidas con no. Son preguntas retóricas y lo que viene a la mente del lector es responderlas con no, todas. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare? ¿Cuál es la respuesta a eso? No, dígalo ahí, no. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Entiendan que la trompeta era un medio que se usaba para decir alarma, vienen los enemigos. Y la pregunta es, ¿se tocará la trompeta en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Todo mal que venga a la ciudad, a nuestra vida, viene de la mano de Dios. Por eso Jeremías dice en Lamentaciones, un hombre que sufrió tremendamente por decir la verdad, por amar a Dios y obedecer a Dios. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 38, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar el hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Alguien al leer estos textos puede levantarse en pecaminosa indignación contra Dios y puede comenzar a hacerse preguntas: ¿cómo es posible que Dios, teniendo todo el poder, la soberanía sobre todas las cosas, ordene, decrete, permite la aflicción de mi atribulada alma? Eso no debería ser. Mi respuesta a esa intempestiva argumentación es con otra pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Que las aflicciones que vienen a tu vida estén sin control?
sin alguien todopoderoso, misericordioso y bondadoso que la controle? La opción de no sufrir en un mundo caído que le ha dado las espaldas a Dios no es una opción. Mis hermanos amados, este es un mundo caído por el pecado. Y vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. ¿Merece este mundo que no hayan huracanes, terremotos, ventiscas? ¿Lo merece? No lo merece. Merece el juicio continuo y constante. Este mundo le ha dado las espaldas a Dios. Lo lógico es la aflicción y la tristeza. Es lo que merece este mundo. Vivimos en un mundo que en vez de abogar por lo correcto, lo que a Dios le agrada, aboga con cosas tales como el aborto, la homosexualidad, cosas que Dios ha declarado como pecado. Y ahora quieren obligar a los demás a aceptar tales pecados. Yo no estoy contento y feliz con ningún terremoto. No debemos estarlo. Pero este mundo no merece otra cosa. Dice MacArthur, las Escrituras no suponen nunca que Dios debe explicar sus acciones. Más bien asevera que Él tiene derecho a que confiemos en Él. Hermano amado, muchas veces la providencia aflictiva nos parecen duras, amargas e inclusive injustas. Sin embargo, déjame decirte esto, que la providencia más amarga, más dura y más injusta que ha ocurrido en la historia de la humanidad, la sufrió, la padeció el Señor Jesucristo cuando fue tomado, llevado a un juicio mañado, crucificado de manos y de pies sin haber hecho nada malo. Él sufrió nuestro infierno para que tú y yo tengamos el cielo y un día allí sí no habrá más providencias aflictivas. Miren lo que dice Hechos 2, 22 y 23. Este es Pedro predicándole a los judíos en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Cada uno de los eventos que vinieron a la vida de Jesús fueron predeterminados por Dios para darnos la salvación que tú y yo tenemos. La herejía del evangelio de la prosperidad pervierte el verdadero evangelio. Pone al hombre en el centro. Déjame decirte, yo sé que tal vez alguno aquí diga, no puede ser. No puede venir lo malo de Dios, del decreto de Dios. Puedes protestar todo lo que quieras. Las cosas son como son. Ahora, ¿por qué permite Dios o trae Dios las providencias aflictivas a nuestra vida? O, para hacer la pregunta de otra manera, ¿cuál es la causa por la cual Dios trae aflicción a tu vida y a la mía? Aunque es verdad que mucho del propósito de Dios en los eventos, muchos de ellos son desconocidos para nosotros, sin embargo, podemos ir a la Escritura y encontrar algunas respuestas. ¿Por qué Dios permite o trae la aflicción a nosotros? La primera respuesta muy general
es que todas esas cosas malas que a ti y a mí nos pasan son para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, hay algunas razones más específicas que quiero darte. Y repito, pueden haber muchas más, pero al menos tenemos algunas. Primero, las aflicciones son un excelente medio que sirve para acercarnos a Dios. Así como el pecado es excesivamente pecaminoso y nos separa con Dios, quien es la fuente de todo nuestro bien, también podemos afirmar que es una gran bendición estar en la aflicción porque ellas nos acercan a Dios. Fue después de mucha aflicción, que Job pudo decir las palabras de Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer una cosa con tristeza. Muchas de nuestras oraciones son frías y distantes. Son oraciones hipócritas. Pero aquel que está bajo la aflicción, aquel, como decía el hermano, que está en la barca, estoy pensando en los discípulos, en una barca que se está hundiendo, que Jesús está allí dormido, es una historia similar, y le despiertan. Estoy seguro que la petición de Señor, sálvanos porque perecemos, fue una petición sincera. Nunca como en la aflicción, el creyente ora con todo su corazón. Nuestras oraciones en medio de la aflicción se vuelven más frecuentes, más sinceras, más fervientes. Cuando estamos afligidos, muchas veces Dios dispone las circunstancias de tal modo que ya no podemos confiar en nosotros mismos, ni siquiera en otro ser humano. Nuestra única salvación en esa situación tiene que ser Dios. Ya nadie más puede ayudarnos. No hay un ser humano que pueda asistirnos. Ya todo cuanto yo confiaba en mí se fue. Y no hay nada más satisfactorio para el alma de un creyente que entender eso. Ese texto que citaba el hermano William hace un momento, que sin Él nada podemos hacer, nos los aprendemos, los repetimos, se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical. ¿Sabe qué es lo difícil? Vivir con la conciencia de que sin Él nada podemos hacer. Cuando viene la aflicción, entendemos, sin Él nada podemos hacer. Y empezamos a clamar como el salmista en el Salmo 62, 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Así que una de las respuestas es que la aflicción nos acerca a Dios. Segundo, las aflicciones son buenas por cuanto revelan el verdadero estado de nuestra alma. Es allí donde de verdad sabemos el estado espiritual en la que nos encontramos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. En lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, y aquí el término es imprescindible, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para probar vuestra fe, que es mucho más preciado que el oro. En medio de la aflicción vemos la fortaleza o fragilidad de nuestra fe. En la aflicción podemos medir nuestro orgullo, el orgullo de nuestros corazones o el amor que tenemos a Dios.
Tercero, las aflicciones son buenas porque nos humillan al demostrarnos que no somos autosuficientes. Somos criaturas falibles. Eso está claro en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Dios afligió a su pueblo para que aprendieran lo frágil que es. Y cuando entendemos que somos frágiles, entonces vamos al lugar donde reside todo el poder. 4, las aflicciones son buenas porque liberan nuestros corazones de las ataduras terrenales. Mis amados hermanos, este mundo no es nuestro mundo. Nuestra ciudadanía no está en ninguna ciudad. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Mis amados hermanos, este mundo trata de amarrarnos, atarnos a Él. Con todo y las aflicciones, nos gustaría estar en este mundo toda la vida. Dios quiere que nosotros gocemos del cielo. Las aflicciones ponen nuestros ojos en la eternidad y desapega nuestro corazón a este mundo. Quinto, las aflicciones son el instrumento por excelencia de Dios para que podamos crecer en gracia. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren a un hombre que sufría una tremenda enfermedad, que había sufrido mucho por causa del evangelio. Dice que él estaba sufriendo su cuerpo físico, pero que su alma estaba creciendo día en día. Mira cómo habla de todo lo que estaba sufriendo Pablo. Y era mucho sufrimiento, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Te atreverías a mirar tu sufrimiento como leve tribulación y momentánea? ¿Saben por qué es momentánea? Porque Pablo tenía sus ojos en la eternidad. Sexto, por medio de las aflicciones aprendemos a ser misericordiosos con los que sufren. Tan solo hay que ver o leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4 y darse cuenta de que las aflicciones sirven para ver a los otros con compasión. Somos demasiado egocéntricos, vivimos vidas que todo gira a nuestro alrededor. Las aflicciones nos ayudan a mirar a los demás. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Séptimo y último lugar. En medio de las aflicciones, aprendemos a valorar y agradecer las bendiciones de Dios. Mis amados hermanos, ¿no es verdad que muchas veces damos las cosas por sentado? Qué bien me va en el trabajo. Y Dios fue el que nos las dio. Y vivimos un día detrás de otro como si fuera mi logro. ¡Ah, qué bueno soy! De verdad que lo que parió mi madre. Y es Dios el que te está dando la habilidad, las fuerzas. ¿Sabes cuándo aprendemos a valorar esas bendiciones? De pronto llegas al trabajo y tu jefe te dice, te vas. ¿Viste? No tienes trabajo. Entonces te acuerdas cómo Dios te ha sostenido a lo largo de los años por un trabajo que Él te proveyó. Pueden ser muchas las razones que pueden hacer que Dios traiga la aflicción a nuestra alma. Mi amado hermano, dos cosas deben quedar en tu mente claro en esta mañana. El Dios que gobierna todas las cosas es un Dios soberano. El Dios que gobierna todas las cosas cuida de nosotros. Cuando venga la aflicción a tu vida,
guarda tu corazón de no amargarte. Dios no, eso se lo he dicho muchas veces a ustedes y lo voy a decir hasta que me vaya de este mundo. Dios no ha prometido el cielo a nadie aquí en la tierra. ¿Sabes dónde está tu cielo? Si has creído, en el cielo. Espera llegar al cielo para que lo tengas. El cielo es seguro para ti por la redención que ha sido obrada por Cristo, pero está del lado allá. Del lado acá se nos ha prometido que Dios estará con nosotros en la aflicción. Mira cómo debes, un texto más, cómo debes mirar la aflicción. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Y yo sé, mi amado hermano, que esto es más fácil leerlo que vivirlo. Dios nos dé la fuerza para hacerlo. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Oíste cómo lo dice Santiago? No dice tengan gozo. No, dice tened por sumo. Está en imperativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí no está hablando de los exámenes de matemáticas que les pasa a ustedes en la escuela, muchachos. Ahí está hablando de la aflicción. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, eso significa maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuánta tranquilidad da a nuestros corazones saber que todo cuanto viene a nuestras vidas proviene de un Dios que es misericordioso, compasivo y con todo el poder, que tiene un propósito de hacernos bien porque le amamos. Ayúdanos, oh Señor, a confiar en ti a cada momento, aun cuando vengan aflicciones y tribulaciones. Ayúdanos, oh Señor, a depender de ti, a estar aferrados a ti, porque tú eres nuestro sumo bien. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.